Muy bien, entonces habíamos iniciado indicando que la clase de hoy tiene como objetivo hacer el desarrollo de nuestra investigación en tesis para optar el grado de maestría. En los primeros minutos de la clase hemos hablado de cuál ha sido el enfoque en la primera unidad y como resumen estamos viendo esta diapositiva que nos va a dar un camino de cómo estamos desarrollando el seminario de tesis, ¿no? Lo hemos dividido en tres partes específicas. Esas tres partes nos van a mostrar qué es lo que nosotros debemos lograr con nuestra tesis y qué es lo que se espera de nuestra tesis. La primera parte, el qué se investigará, es una parte en la cual nosotros tenemos que enfocarnos en que nuestro tema de investigación tiene que ser claro, tiene que ser innovador, tiene que ser específico, tiene que ser un tema que desde el arranque pueda ser bien elaborado y bien evaluado, sobre todo porque nuestra tesis tiene como finalidad la evaluación. Entonces, habíamos indicado que el objetivo principal de la primera parte, del que se investigará, es el desarrollo del planteamiento del problema, las justificaciones, las limitaciones, pero sobre todo los objetivos. Los objetivos de nuestra investigación que se desarrollan en la primera parte, el qué se investigará, esos objetivos nos van a dar a nosotros la claridad de comunicar qué es lo que vamos a investigar al que nos va a evaluar y sobre todo nos va a ayudar a nosotros a definir si lo que vamos a investigar es viable o no. Entonces, la primera parte, el qué se investigará, no solo nos va a indicar que nuestra tesis está clara y bien identificada, sino que nos va a dar a nosotros la viabilidad de hacer esa tesis. Le ponía esta comparación porque todos los que trabajamos en el ámbito de construcción sabemos que todo proyecto de construcción tiene una primera etapa, que es la viabilidad. La viabilidad es donde se ve si es posible o no desarrollar ese proyecto y si ese proyecto es adecuado a lo que quiero atender. Entonces, en nuestra tesis, nosotros hacemos en la primera parte, en el que se investigará, la evaluación de cómo es que hemos identificado el problema que queremos atender, el problema que queremos investigar. Puede haber sido una motivación positiva o negativa. Positiva en el caso de que me guste un tema, el cual desarrollo y lo implemento, investigo, o negativa, una motivación negativa es cuando he detectado un problema, una situación traumática en la ejecución de mi obra, la cual me ha inspirado a poder hacer una investigación. Entonces, cuando yo tengo la motivación de lo que viene a ser mi investigación, voy a hacer que esa motivación se vuelva un tema de investigación y que ese tema se plantee en objetivos. Es muy importante en la primera parte los objetivos. Por eso es que en las anteriores sesiones, semanas que hemos trabajado, hemos hablado que hay que hacer que nuestros objetivos sean medibles, que nuestros objetivos sean alcanzables, que podamos ya desde un inicio identificar nuestros objetivos para que sea viable hacer esta investigación. Si mis objetivos no son claros para comunicar a los que van a leer mi tesis y no son claros para mí, para poder hacer mi recolección de datos, voy a tener un problema en las siguientes partes de mi tesis. Entonces hemos sido incidentes en eso. La primera parte que se investigará tiene que aterrizarse en los objetivos que tienen que ser claros, específicos, concisos, ¿no? Entonces, cuando nosotros desarrollamos la primera parte, estamos dispuestos, una vez que se declara viable este tema para nosotros, ¿no? Ver que sea realmente alcanzable la medición de los datos, realmente alcanzable la conclusión, las recomendaciones a lo que quiero llegar. Muchas veces los objetivos me van a hacer cambiar de repente un poco el título de mi tesis, eso es normal. La tesis es un desarrollo perfectible hasta el último día, siempre nos van a pedir que modifiquemos algunas cosas. Incluso cuando desarrollamos los objetivos, hasta podamos tener la necesidad de cambiar nuestro tema, nuestro título de tesis en algún momento, para que se adapte a nuestros objetivos. Eso es normal y común. Cuando pasamos esa primera etapa donde ya tenemos claro el asunto, vamos a pasar a una segunda etapa, el segundo filtro. Como ya hemos identificado nosotros nuestros objetivos, nuestro tema está bien justificado, vamos a buscar el marco teórico, vamos a buscar las referencias, vamos a buscar los lineamientos, los principios, las metodologías, los conceptos, los términos,
todo texto que haya sido explicado o dado para el tema que estoy buscando investigar. Entonces vamos a recolectar toda la información necesaria, antecedentes, teorías y enfoques de lo que voy a investigar. Esto me va a dar a mí la facilidad de poder entender qué es lo que voy a investigar, y cuando entienda lo que voy a investigar, voy a plantear hipótesis y variables. Si se dan cuenta, cuando yo desarrollo el marco teórico, lo que estoy haciendo es absorber información. Estoy estudiando lo que voy a investigar. Y esa información que estoy absorbiendo va a generar en mí conocimiento, va a generar en mí una experiencia de cómo otras personas han investigado este tema. Y ese conocimiento se va a volver en una herramienta para poder establecer mis hipótesis y mis variables. Por eso es que cuando hemos hablado en la segunda parte, elaborar el marco teórico, elaborar las hipótesis y las variables, les habíamos pedido que las variables que vamos a usar, las variables que identifiquen en investigación, tienen que ser variables que salgan de los textos que he investigado, de los antecedentes, de las teorías. Es decir, mis variables tienen que ser conceptos y términos que haya podido leer en la investigación que he hecho. Entonces, eso lo hemos recalcado en la segunda unidad. Entonces, eso, ¿qué quiere decir? Si voy a investigar BIM, mi variable tiene que ser algo que el BIM investigue, algo que el BIM tenga dentro de sus conceptos. Si voy a investigar el PMI, de igual manera, ¿no? Y habíamos hecho una descripción. Y la tercera parte es cómo se investigará, que es el desarrollo de la población, la muestra, la metodología de investigación, el análisis, la recolección de datos, etcétera. Lo que vendría a ser el plan de trabajo, el plan de desarrollo en investigación, que enfocándonos en estas tres partes se ha desarrollado el presente seminario. Entonces, en la primera parte de nuestro seminario, la primera semana, hemos hablado de la conceptualización, cómo debo hallar el problema, cómo debo yo citarme en buscar un tema de investigación. Para eso tengo que ubicarme, ¿no? La situación problemática a la que vamos a estudiar por nuestra especialización es la gerencia en la construcción. Entonces, de lo que es la gerencia, puedo tener planificación, organización, formulación, dirección, control, gestión. Entonces, hay muchos temas en los cuales puedo estudiar mi especialidad. Pero ojo, lo que van a esperar de nosotros, los que van a evaluar mi tesis, es de que mi tesis esté enfocado en el tema de especialización que he elegido, porque habíamos indicado en la primera parte de nuestros contenidos que las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales, y además dotar a la persona de los instrumentos básicos que habilitan como investigador un área específica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al elegir una especialización, una maestría, nos estamos especializando en un área específica del conocimiento de nuestra profesión. Y el área específica que desarrollamos en nuestra gerencia es pues el área de la gerencia, ¿no? En nuestra maestría, en lo que estamos nosotros eligiendo como especialidad, tenemos que desarrollar la gerencia. Entonces, todo tema tiene que estar enfocado a lo que ha sido tratado en nuestra currícula de estudios, ¿no? Todo lo que hemos tratado sobre formulación, planificación, control, administración, gestión, dirección, todo eso debe ser lo que alimente mi investigación. Entonces hay que tener un poco de cuidado en ello para no tergiversar. Es un poco complicado de que en estas tesis que vayamos a desarrollar podamos ingresar, digamos, en evaluación de estructuras, en hacer ensayos estructurales, porque estaríamos entrando a un tema que no es que es ajeno a la especialización que estamos haciendo. ¿Puede ser complementario? Sí, se puede complementar a lo que voy a investigar, pero no tiene que ser protagonista. O sea, si voy a evaluar sistemas estructurales o materiales, tiene que ser en el tema de gerenciar o de medir rendimientos, productividad, economía, costos, tiempo, que es lo que se hace en los controles de gerencia y construcción.
No puedo irme y hacer que sea protagonista el tema de ensayos estructurales, de las capacidades físico-mecánicas, desarrollar modelamientos y análisis estructurales. Eso va a tergiversar un poco lo que se nos requiere como una tesis de investigación. Entonces, la tesis de investigación tiene que estar en el rubro específico de mi investigación, ¿ok? Entonces, habíamos hablado cómo ubicarnos para elegir la investigación. Hemos dado ejemplos, todo esto lo hemos desarrollado en la primera unidad, ¿no? El proceso de investigación que se determina en función a procesos científicos o de la metodología científica de investigación, elección del tema, delimitación del tema, problemas de planteamiento. Vamos a hacer los objetivos, que son muy necesarios para ver si mi investigación es fácil de comunicar y es fácil de realizar, para ver si mi investigación es viable de hacer. Tengo que tener objetivos que sean alcanzables. Después, con los objetivos vemos el marco teórico, donde voy a recibir y a leer y a estudiar toda la información de otros autores, de otras metodologías sobre lo que estoy investigando, y eso me va a dar el conocimiento para poder plantear hipótesis y variables, ¿no? Después vemos la metodología, donde vamos a desarrollar el tipo de investigación, el alcance de mi investigación, para en función a eso pueda hacer la recolección de mis datos y el procesamiento de datos. Posteriormente, vamos a hacer todos los informes, todas las conclusiones y recomendaciones. Entonces, esta diapositiva que estoy compartiendo es un resumen de lo que hemos hecho en la primera semana, ¿no? Teniendo en consideración que esta clase hacia la final vamos a tener un resumen de todo lo que estamos haciendo. La segunda presentación que hemos hecho ha sido en función al contenido también que nos hemos establecido, que viene a ser la presentación de lo que es nuestro marco teórico conceptual, ¿no? Entonces, también esta segunda presentación ha sido compartida con ustedes, la hemos desarrollado. El objetivo de esta presentación ha sido entender cómo puedo yo conseguir un marco teórico adecuado, cómo debo buscar las teorías, los conceptos, los términos para mi investigación, ¿no? Entonces se les ha hablado de recomendaciones, ¿no? Tenemos que buscar que nuestra investigación se desarrolle a partir de palabras clave que me van a ayudar a buscar bibliografía. Tengo que tener palabras que me ayuden a hacer la búsqueda dentro de los libros, de otras investigaciones, para poder acceder a marcos teóricos que se centren en el problema de investigación y que no me lleven a otros temas. Por ejemplo, si mis objetivos están bien definidos, dentro de mis objetivos ya están las palabras claves que me van a ayudar a buscar la información de los textos que voy a referenciar. Entonces, eso es como una recomendación. Después habíamos dado las recomendaciones de que tenemos que hacer que nuestro marco teórico se enfoque específicamente en los contenidos relacionados al problema, que no divaguemos en otros aspectos que no estén ligados al planteamiento del problema de investigación. Hay que reunir información, pero no solo copiarla y pegarla, sino que tenemos que comentarla, que tenemos que analizarla para que esté relacionada o ligada a lo que estoy investigando. Entonces, además, esto nos ayuda para poder tener en nuestra revisión de coincidencias de la tesis. Si solo copio y pego textos, quizá el análisis de coincidencias o de plagio o de copia de nuestra tesis pueda ser desfavorable. Entonces, no solo tengo que copiar y pegar, sino que tengo que comentar, analizar los textos que estoy colocando en mi tesis, ¿no? Y así hemos tenido una serie de recomendaciones en la segunda unidad para cómo elaborar el marco teórico. Nos hemos referenciado también en el libro que les hemos compartido en PDF, que es Hernández Sampieri, cómo debo desarrollar la búsqueda de mi bibliografía. Habíamos identificado que el contenido de nuestra tesis nos exige en la universidad que tengamos bases teóricas. Bases teóricas que son las teorías o los conceptos generales de mi investigación. Por ejemplo, si voy a investigar el Lean Construction, ¿qué es el Lean Construction? Su historia, de dónde viene, cómo nació, eso sería una base teórica, ¿no? En qué rubro de la investigación está,
es en gerencia de construcción, es en productividad de la construcción. Entonces, esas son bases teóricas, los conceptos generales. Pero después tenemos que hacer un marco conceptual. ¿Y cuál es la diferencia entre bases teóricas y marco conceptual? Que el marco conceptual básicamente son conceptos específicos que voy a desarrollar. ¿Y de dónde saco esos conceptos? Los conceptos específicos básicamente son los objetivos de mi investigación, que ya los he visto en la primera unidad, y las variables. Entonces va a haber una relación muy íntima, muy estrecha entre los objetivos, las variables y el marco conceptual. Prácticamente es lo mismo. Los objetivos, dentro de la descripción de mis objetivos, por ejemplo, desarrollar el análisis a través de la carta balance de el trabajo productivo en obra. Ese sería mi objetivo. Entonces, ¿cómo sería mi marco conceptual? Mi marco conceptual va a tener que ser explicar qué es una carta balance, explicar qué es productividad, y básicamente esos dos conceptos salen de mi objetivo. Después, las variables también están ligadas a los objetivos. Entonces, mi objetivo es implementar la carta balance para evaluar la productividad en obra. Entonces, mis variables va a ser la productividad en obra y la carta balance. Entonces, voy a tener ahí una relación íntima entre lo que es mi objetivo, mis variables, y de eso voy a hacer mi marco conceptual, o sea, voy a describir qué son mis variables, qué son mis objetivos, ¿no? Por eso es muy importante ver que nuestros objetivos sean específicos, sean bien puntuales, que no tengan mucho texto explicativo, sino que sean específicos y que se entiendan de inmediato, ¿no? Porque de ahí voy a explicar mi marco conceptual y de ahí voy a sacar mis variables, ¿no? Entonces, también habíamos indicado que es muy importante en el marco teórico no solo sacar teorías, textos de libros, ¿no? de publicaciones académicas, sino que hay que tener antecedentes de investigaciones similares a las nuestras, tesis y artículos de investigación, porque de ahí voy a sacar algo muy importante. De los antecedentes de la investigación voy a sacar el conocimiento para plantear mis hipótesis. Por eso es de que en el contenido del desarrollo de mi tesis nos dice, primero haces el planteamiento del problema, después haces justificaciones, después haces objetivos, después haces marco teórico y después haces tus hipótesis y variables. ¿Por qué tiene ese orden de investigación? Porque cada paso anterior le va a dar fuerza y nos va a alimentar de conocimiento para hacer el siguiente paso. ¿En qué momento yo estaré apto para hacer hipótesis y variables? En el momento en el que haya leído investigaciones antecedentes, en el momento que haya buscado libros, información de lo que quiero investigar, porque en ese momento voy a tener conocimiento suficiente para plantear una hipótesis, porque una hipótesis es una suposición de lo que puede concluir mi investigación. Los rendimientos de la mano de obra se elevarán en 30% en comparación a no implementar la metodología que estoy usando. Esa hipótesis sale a través de un conocimiento que yo tengo previo. Decir 30% de optimización tiene que haber salido de algún sitio. ¿Y de dónde sale? De los antecedentes de investigación, porque otros investigadores han investigado casi lo mismo que yo y se han dado cuenta que en sus conclusiones ha mejorado los rendimientos, la mano de obra en un 30-40%. Entonces yo adopto esa información, ese conocimiento y lo utilizo para plantear mi hipótesis. Lo mismo para mis variables, ¿no? Leo todo lo que son los antecedentes de investigaciones, leo todos los libros que he buscado para mi tema de investigación y en función a eso voy a poder identificar mis variables. Identificar mis variables quiere decir que voy a ver un término o un concepto que me ayude a investigar, pero que sea medible, ¿no? Como habíamos indicado, que pueda medirlo, que pueda recolectar datos. Entonces, cuando yo hago una recolección de información, estamos hablando en resumen, por eso estoy yendo rápido en esta diapositiva, hemos tratado ya esto en la segunda semana. Cuando yo hablo de buscar bibliografía,
es una búsqueda constante, ¿no? Habíamos tomado la referencia de un colega nuestro, del ingeniero César Arburú, sobre cómo debo investigar. Voy a partir de mi tema de investigación, palabras claves, voy a buscar información, voy a ir haciendo que esa búsqueda de bibliografía, antecedentes, cada vez sea más específica. Puedo en algún inicio tener de marco teórico muchas teorías. Quiero estudiar productividad y rendimiento. Voy a tener el PMI, el Lean, voy a tener el Kanban, voy a tener muchas otras metodologías, voy a tener como 10 metodologías para estudiar productividad y rendimiento en obra. Pero tengo que ir reduciendo para poder tener marco referencial o marco teórico específico que me ayude a plantear mis variables. Ha habido un tema, lo digo como ejemplo, para que todos lo tomemos como experiencia, ha habido un tema de investigación que iba en lo que es productividad y rendimiento. Y en su marco teórico ha colocado la teoría del PMI, ha colocado toda la teoría del Lean Construction y ha colocado las teorías típicas de lo que es productividad y rendimientos, ¿no? Y ha tenido, incluso ha colocado teorías del BIM, ¿no? Entonces, en un solo marco teórico teníamos BIM, Building Information Modeling, teníamos Lean Construction con las Planner, con Luca Head, con todo, y teníamos PMI con sus áreas de conocimiento, ¿no? Gestión del costo, del tiempo. Entonces, todo en un marco teórico. Como recomendación se le ha indicado de que reduzca su marco teórico y sea más específico en las variables que va a utilizar. ¿Por qué? Porque si voy a tener BIM, voy a tener Lean, voy a tener el PMI, al final, ¿cuáles van a ser mis variables a desarrollar? ¿Qué voy a recolectar en datos? Voy a recolectar los datos en función al BIM, al modelamiento, al 3D, 4D, 5D. Voy a recolectar en función al Lean, voy a recolectar en función al PMI. Entonces, el marco teórico me tiene que ayudar a identificar mis variables. Entonces, tiene que ser un marco teórico que nazca de mucha información, pero se vuelva específico. ¿Y a dónde tengo que apuntar? ¿Por qué se tiene que volver específico? La versión final de la bibliografía que voy a tener tiene que ser la que me ayude a establecer mis variables, me ayude a establecer mi recolección de datos y mi procesamiento de datos. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello, ¿no? Las hipótesis, como les había indicado, se van a desarrollar en función al conocimiento que yo tenga de investigaciones anteriores. ¿Cómo puedo plantear yo una hipótesis si no he leído sobre otras investigaciones? ¿Cómo voy a decir que mejora un 30%, un 20%, o que es posible implementar una metodología si no he visto eso en otra investigación? Entonces, la razón de ser de las hipótesis es que yo estudie, que yo vea otros antecedentes y en función a eso puedo desarrollar mi hipótesis, ¿no? Entonces, habíamos visto los tipos de hipótesis y las variables, que es también bastante muy importante. Las variables de investigación que van a ser aquellas que voy a medir en mi tema de tesis. Son esos términos, esos conceptos que voy a poder medir. El nombre de variable, habíamos indicado, que proviene de variación. Variable es algo que voy a medir cómo se modifica en mi investigación. Por ejemplo, en una implementación de una metodología, implementar la gestión de costos en un proyecto. Si yo voy a implementar la gestión de costos, tengo que ver qué voy a medir, qué va a modificarse. Será pues el costo, ¿no? El costo, pero también puedo ser más específico, el costo planificado antes de la implementación de la gestión y el costo posterior a la implementación. Entonces voy a tener dos variables, ¿no? El costo previo planificado y el costo real ejecutado. Entonces, esas variables tampoco son difíciles de conseguir, tampoco tenemos que ponernos en el caso de que vamos a crear variables o nosotros tenemos que inventar las variables. Las variables están establecidas ya desde la metodología que estoy eligiendo para investigar. Por ejemplo, si voy a investigar la gestión de costos, dentro de toda el área de conocimiento del PMI de gestión de costos, nos dan términos, conceptos, ¿no? Entradas, procesos, salidas. Por ejemplo, mis variables son todos esos conceptos que están establecidos en el PMI.
Lo mismo en el BIM, por ejemplo, el BIM tiene el nivel de implementación BIM, alcance BIM, entonces las variables son ya establecidas o me dan un apoyo para poder establecer mis variables en las metodologías que estoy escogiendo. Por eso es muy importante que mi marco teórico sea un marco teórico o referencial específico, que me ayude, una metodología de cómo puedo medir, cómo puedo implementar las cosas. Si nuestro marco teórico es muy general, es muy disperso, saco de un libro, saco de otro libro, un párrafo de acá, otro párrafo de allá, quizá tenga problemas en buscar mis variables, porque de repente no he cogido un marco teórico que me dé la información de cómo controlar, medir e implementar ese procedimiento que estoy queriendo investigar. Entonces es muy importante tener en el marco teórico la espiral de conocimiento que habíamos visto, ¿no? La espiral de conocimiento. Tengo que empezar a buscar información, cada vez hacerla más específica, revisar palabras claves. Esas palabras claves, esos conceptos se van a terminar convirtiendo en nuestras variables. Y si yo quiero investigar, por ejemplo, estado emocional de un grupo de personas, buscaré una investigación o una metodología de cómo medir ese estado emocional. Algún psicólogo o psiquiatra habrá hecho una tabla de mediciones, un ranking de indicadores de cómo se puede medir el estado emocional de una persona. Entonces, esa metodología va a estar dentro de mi marco teórico y eso va a dar al final conocimiento para que yo pueda establecer mis hipótesis y también mis variables. Entonces, es muy importante que las variables estén ligadas al marco teórico y estén ligadas a los objetivos. Todo es concatenado, todo está relacionado en el desarrollo de mi tesis, de mi investigación. Por eso que también esta herramienta de operacionalización de variables, esta herramienta que es un cuadro, una matriz que me ayuda a poder encontrar mis variables, es una herramienta que nos ayuda a darnos cuenta que todo está concatenado. Las variables van a salir de los objetivos, van a salir de los problemas que estoy buscando solucionar, ¿no? Entonces, definir una variable está bastante ligado al marco teórico, al concepto que yo he buscado en mi marco teórico, ¿no? Por ejemplo, en mi marco teórico me habla de rendimiento, trabajo contributorio, no contributorio, productivo. Entonces, esos conceptos van a volverse mis indicadores de la variable. Entonces, este cuadrito me hace dar orden y organización a lo que quiero investigar en función al marco teórico, al concepto, al marco conceptual, y de ese marco conceptual voy a sacar mis indicadores que van a ser las maneras que voy a medir mis variables. Recuerden que mi variable se tiene que poder medir, describir, tengo que poder recolectar información de esa variable. Entonces, tiene que ser a través de algún indicador. Esto es lo que habíamos visto en la segunda semana. En la tercera semana nos habíamos enfocado en función a lo que es la metodología, ¿no? Entonces, en la tercera semana habíamos visto la metodología. Metodología nos va a ayudar a diseñar la investigación, a saber cómo voy a investigar. Se supone que hasta este punto ya hemos definido mis objetivos, cómo es mi tema de tesis, hemos visto el marco teórico, hemos sacado las variables que voy a investigar, entonces ahora cómo voy a investigar se desarrolla a través de la metodología, ¿no? Entonces la metodología me va a ayudar a definir cómo se va a medir esas variables, cómo voy a recolectar los datos, cómo voy a procesar los datos y cómo voy a dar las conclusiones y recomendaciones. Entonces, tenemos acá un cuadro, el cuadro de una matriz de consistencia, que es una herramienta, la matriz de consistencia, la herramienta que me ayuda a relacionar
mi planteamiento del problema, mis objetivos, mis hipótesis y mis variables. Esta matriz de consistencia es también una herramienta muy importante para que yo pueda darle esa relación o darle ese vínculo que debe tener mi planteamiento del problema, mis objetivos, mis hipótesis y mis variables. Esta matriz me va a ayudar a definir de una manera adecuada mis variables que después van a pasar a ser medidas a través de la metodología que yo elija, a través del nivel de investigación que yo elija. Entonces, este cuadrito todos lo deberían tener desarrollado porque me va a hacer entender cómo se relaciona mis objetivos en función al problema que he elegido, y de los objetivos cómo se desprenden las hipótesis, y de las hipótesis cómo salen las variables, ¿no? Porque todo, como les había indicado, está concatenado, está relacionado. Entonces acá tenemos otro ejemplo de hacer una matriz de consistencia, donde planteo las variables y en relación a las hipótesis y a los objetivos. Habíamos vuelto a indicar el valor de lo que es variable, ¿no? Que nosotros necesitamos identificar de una manera adecuada cuál va a ser la variable de mi investigación, porque va a ser algo que voy a medir, algo que voy a recolectar información. Entonces, tengo que tener claro qué información voy a recolectar y cómo la voy a recolectar. Para ello, debo definir mis variables. Y estas variables son una consecuencia de haber definido mi planteamiento del problema, mis objetivos, mi hipótesis, y concluyen en las variables. Y esto tiene que tener un orden lógico, de acuerdo a los temas que hemos seleccionado, ¿no? Y se había dado un ejemplo, de que la mayoría de temas que estamos investigando en una maestría en gestión de construcción están ligados a metodologías que nos ayudan a poder desarrollar de una manera adecuada la gestión de un proyecto en todas sus etapas. Y sobre todo, y la etapa que se lleva, digamos, un poco más el interés, es la etapa de ejecución. Sin embargo, también tenemos investigaciones que se hacen en la etapa de planificación. Entonces, las etapas de un proyecto de construcción las hemos investigado, las hemos estudiado en nuestra maestría, ¿no? Por ejemplo, sabemos que un proyecto de construcción tiene la etapa de planteamiento, ¿no? Planeación, diseño, después la ejecución y cierre, ¿no? Y al final tenemos la posevaluación, ¿no? Entonces tenemos nosotros etapas ya preestablecidas. Dentro de cada etapa tenemos una metodología que hemos estudiado, que hemos visto, que nos ayuda a poder mejorar esta gestión de proyectos, ¿no? Las metodologías que nosotros tenemos como tendencia en lo que es gestión de construcción son pues las metodologías de modelamiento de información, el BIM, el PDC. Tenemos las metodologías de control de proyectos como el PMI, ¿no? Tenemos las metodologías de control de ejecución o productividad como el Lean Construction. Entonces, les habíamos indicado la anterior semana de que es muy importante de que lleguemos a indicar bien cuál va a ser mi metodología de investigación en función a la teoría o metodología que he elegido en mi marco teórico. Si habíamos elegido el BIM, los conceptos claves para la investigación los tengo que sacar del mismo BIM. Por ejemplo, el BIM te habla de adopción de la metodología BIM, del nivel de implementación del BIM, de la madurez del BIM. Entonces, cuando nosotros tenemos esta investigación planteada en el BIM, tengo que sacar mis variables, mis conceptos de la misma metodología BIM. Y en función a eso voy a ver cuál va a ser el nivel de mi investigación, si va a ser un descriptivo, si va a ser un correlacional, en qué etapa, en el diseño, en la construcción, en el cierre, o va a ser una relación o una influencia al costo, tiempo, calidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el Lean Construction, lo habíamos explicado. Tenemos en el Lean varias herramientas que se pueden aplicar. En función a eso, determinamos los conceptos claves en investigación. Va a ser la implementación, rendimientos, productividad, el cumplimiento.
todos estos conceptos salen de lo que es el Lean Construction. Entonces, en función a eso, voy a definir qué es lo que voy a investigar. Entonces, va a ser descriptivo o va a ser correlacional, relacional. Puedo describir la etapa de construcción, puedo describir la etapa de cierre cuando ya pasó el proyecto, cómo ha sido la experiencia de implementación de estas herramientas, o puedo también hacerlo a un nivel correlacional, ¿no? Determinando influencias del costo, del tiempo, de rendimientos, etcétera, ¿no? También existen muchos temas de investigación relacionados al PMI. Entonces, el PMI tiene áreas de gestión de proyectos y dentro de estas áreas de conocimiento del PMI, que son 10, tenemos algunas que son muy resaltantes, que se estudian mucho en gestión de construcción, porque recordemos, el PMI no es solo para la construcción, el PMI es para todo proyecto, para todo tipo de proyecto, es multidisciplinario, se puede aplicar en muchas profesiones. Entonces, en lo que es gestión de construcción, muchas veces el PMI tiene como conceptos claves el tema de gestión de costo, gestión de tiempo, gestión de adquisiciones, gestión de recursos humanos, gestión de riesgos, gestión de calidad. En función a esto, tenemos que definir cuál va a ser el alcance de mi investigación, ¿no? Si mi alcance va a ser descriptivo o va a ser correlacional. Si voy a describir la etapa de diseño, la etapa de construcción o ambas etapas, ¿no? Desde la etapa de cierre. Voy a ver cómo se ha diseñado, cómo se ha construido y qué frutos ha tenido, ¿no? Además, voy a tener también la posibilidad de hacer una investigación correlacional o explicativa, ¿no? Explicativa para explicar cómo ha sido influenciado el tiempo, el costo, la calidad, la productividad, el rendimiento, o correlacional para relacionar la gestión del costo con la influencia en el tiempo, la gestión de las adquisiciones o de recurso humano en su influencia al tiempo y costo del proyecto. Entonces, en función a lo que yo elija como marco teórico, como una referencia de metodología, si viene a ser el PMI, si viene a ser el Lean, si viene a ser el BIM, en función a eso voy a desarrollar mi alcance de investigación y por ende mis indicadores y variables. También había algunas investigaciones que están enfocadas a describir las modalidades de ejecución. Cuando hablamos de modalidades de ejecución de un proyecto, hablamos de los procesos administrativos y de gestión interno que hay, ¿no? En administración directa, por contrata, obras por impuesto, asociaciones público-privadas. Entonces, dentro de esos temas, lo que podemos llegar a investigar como conceptos claves pueden ser el desempeño del costo, el desempeño del tiempo, el de la calidad, del alcance de la obra, determinar la eficiencia de los procesos administrativos en cada una de las modalidades o determinar el grado de cumplimiento de lo planificado versus lo ejecutado. Entonces, en función a eso que quiero investigar, podemos determinar el alcance de mi investigación. Si va a ser descriptivo, nada más en la etapa de construcción o en la etapa de cierre, cuando ya concluyó todo el proyecto, o también puede ser correlacional o explicativo, incluso, ¿no? Cómo ha sido influenciado el tiempo, el costo, el rendimiento, la productividad y hasta la calidad de alguna de estas modalidades de ejecución. Entonces, eso es en función a cómo yo determino mi marco teórico, mi marco referencial, qué es lo que quiero estudiar. Si va a ser modalidades de ejecución, si va a ser PMI, si va a ser Lean Construction, si va a ser BIM, eso a mí me va a dar el conocimiento suficiente para determinar mi alcance de investigación, mi tipo y nivel de investigación, que habíamos hablado la anterior clase, en función a que para que yo tenga la facilidad de determinar mi tipo y nivel de investigación, tengo que conocer bien mi marco teórico. ¿Qué cosa es lo que me dan los otros investigadores? ¿Cuáles son las opciones de investigar que tengo? De esas opciones que acabamos de ver en unas diapositivas bastante rápidas, de esas opciones, si quiero hacer descripción, si quiero hacer correlación, si quiero determinar una explicación de causa-efecto, eso me va a dar, según las teorías y conceptos de investigación, qué tipo de investigación tengo, ¿no? Ya habíamos visto las experimentaciones desde sus diferentes tipos de clasificación, ¿no? De este tema de tiempo, cómo voy a investigar, desde el tema de recolección de datos, ¿no?
cuantitativa, cualitativa, desde el tema de nivel de investigación, qué nivel voy a llegar a tener, exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, ¿no? Habíamos visto que nuestras investigaciones en su mayoría, por ser cuantitativas, porque vamos a ver la influencia de ciertas metodologías o de ciertos controles o de ciertas gestiones en los productos de mis obras, como costo-tiempo. Entonces mis investigaciones van a ser casi todas descriptivas, correlacionales, y algunas van a ser explicativas, ¿no? Explicativas porque vamos a explicar el tema de cómo se influencia un factor de mi construcción en función a implementar una gestión o implementar un tema de dirección o de control, ¿no? Entonces, eso lo habíamos identificado y para ello les habíamos incluso dado un marco referencial, se les había compartido en PDF el libro de Hernández Sampieri, donde nos explica de una manera más detallada y con ejemplos cómo podemos hacer el desarrollo de la identificación de nuestra investigación, ¿no? En función a lo que yo deseo. Es un tema que no se puede hacer para todos igual, o sea, yo no les puedo explicar en este momento, la investigación tiene que ser cuantitativa y tal, no, cada uno debe, en función a su marco teórico, a lo que ha elegido investigar, a cómo está enfocado su metodología que ha elegido, a qué metodologías ha elegido, en función a eso, uno debe determinar si va a tener un alcance descriptivo, correlacional, explicativo, ¿no? Entonces, tenemos que dar esa herramienta para que puedan ustedes hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y está muy explicativo el tema, está muy didáctico el libro y la publicación de Hernández Sampieri. Una vez que determinamos lo que es el nivel y tipo de investigación, que me va a dar una idea de cómo voy a investigar, hasta dónde voy a llegar con mi investigación, qué datos tengo que recolectar. Una vez que tenga definido eso, podemos pasar a las siguientes etapas. Todo está en un orden lógico. El que yo primero haga el planteamiento del problema, después los objetivos, después el marco teórico, después las hipótesis, las variables, la metodología, todo tiene una secuencia lógica. Cada paso se alimenta del anterior paso. Cada paso me da una precisión mayor de lo que voy a investigar. Cuando ya llegamos a plantear la población y muestra, ya tenemos claro y ya hemos entendido mis objetivos y mis variables. ¿Y de dónde han salido esas variables? Del marco teórico, de haber elegido cuál va a ser el alcance de mi metodología, cuánto voy a investigar en función al PMI, en función al BIM. Cuando ya tengo claro el alcance de investigación, las variables, ya puedo determinar la población y muestra, porque en función a lo que voy a medir, que son mis variables, voy a decir a cuántos voy a medir. ¿Qué voy a medir? La productividad en obra. Voy a medir los rendimientos de la mano de obra. Perfecto. Voy a medir a cuántos obreros, en cuántas partidas, en cuántas actividades van a ser en todas las actividades de la obra. Entonces va a ser mi población y muestra, va a ser toda la obra en sí, o va a ser una parte de la obra, determinadas actividades y partidas, o va a ser un determinado grupo o sector humano, por ejemplo, los ingenieros civiles del Cusco, o van a ser las obras de una municipalidad o los expedientes de una oficina. Entonces, cuando ya sé qué es lo que voy a medir, puedo indicar cuál va a ser mi población y muestra de medición. Que tenemos que entenderlo desde un punto de vista de confiabilidad. Tiene que ser la cantidad de mediciones que me otorguen confiabilidad en investigación, ¿no? Generalmente cuando nosotros investigamos un proyecto, por ejemplo, un proyecto, una obra, mi población y muestra es uno solo, es toda esa obra, con todo lo que contiene, ¿no? Si voy a implementar, por ejemplo, la gestión del recurso humano en un proyecto o en dos obras, digamos, mi población van a ser esas dos obras y mi muestra van a ser esas dos obras, con todos sus factores, porque cuando hablamos de gestión, cuando hablamos en una investigación de gestión, hay que entender que hay muchos factores que están involucrados. Puedo basarme en la gestión de recurso humano, pero ese recurso humano va a estar influenciado por el lugar donde estoy, la geografía, las herramientas, los materiales, va a haber mucha influencia. Entonces, si voy a investigar, por ejemplo, la gestión del costo, tiempo, mano de obra, recursos humanos, adquisiciones,
cualquier tema de gestión en una obra o en varias obras, mis poblaciones y mis muestras de investigación son toda la obra, porque toda esa obra me va a brindar la información a través de encuestas, fichas de recolección de datos, etc. Entonces, eso también se establece como los tipos de muestra que hay, ¿no? Puede ser una muestra no probabilística, censal. ¿Y qué quiere decir una muestra censal? Una muestra censal es cuando se selecciona toda la población. Por decir, voy a investigar la gestión de recursos o de adquisiciones en las obras A, B y C de la provincia de la Convención. Entonces, ¿cuál va a ser mi población? Mi población van a ser las obras A, E y C. ¿Y cuál va a ser mi muestra? Mi muestra va a ser del tipo censal, también las obras A, B y C, con todos sus factores incluidos, porque es una muestra de tipo censal. Tanto la población y la muestra tienen el mismo alcance porque van a ser limitadas en el desarrollo de una situación específica, de un fenómeno específico. ¿Puede ser replicable a otras obras? Sí, puede ser replicable, pero en el momento de investigación me voy a enfocar solo en los fenómenos que ocurran dentro de la gestión de ese proyecto. Y hay que entender que los proyectos son sui generis en función a la ubicación geográfica, el tiempo, el espacio en el que se está realizando y a los factores que se realizan en ese momento. Entonces, mi población y muestra va a ser esa. Me va a dar alguna información para poder después en las conclusiones y recomendaciones decir, se recomienda que en los proyectos se haga esto, pero mi población y muestra es solo eso. Yo no puedo generalizar, no puedo decir, voy a investigar la gestión de recursos humanos en 3 obras, entonces mi población va a ser todas las obras del Perú. No, no se puede. No se puede porque entraríamos a una falta de confiabilidad de información, porque solo el factor geográfico ya me hace diferente el análisis. Solo el factor de tipo de obra, si es una obra vial, una edificación, o si es un puente, si es una represa, ya me hace diferente la naturaleza del recurso humano. Entonces, nuestra población y muestra, generalmente, cuando se estudian temas de gestión enfocados en el desarrollo de un proyecto, la población es ese proyecto y la muestra también es ese proyecto. Entonces, eso habíamos desarrollado en la tercera semana, ¿no? La tercera semana está dada para el desarrollo de la metodología. Entonces, esta semana tenemos como objetivo desarrollar lo que queda pendiente de nuestro contenido de tesis, que viene a ser la parte de resultados, procesamiento, análisis, interpretación, que viene a ser los resultados y discusión, cómo podríamos nosotros hacer la recolección y discusión de resultados, y lo que viene a ser el plan de trabajo final, ¿no? El flujograma y la programación de la investigación. Entonces, en función a esto se va a desarrollar la conversación de esta semana, esta diapositiva, la cuarta, que vamos a compartir al finalizar el curso, va a estar enfocada en lo que es el desarrollo del análisis de los resultados, la recolección de datos y el plan de trabajo. Entonces, para continuar con esta diapositiva, que ya no va a ser a manera de resumen, sino va a ser una diapositiva un poco más detallada, más explicada, vamos a tomar una pausa de unos 10 minutos y continuamos con esto. Entonces, hacemos una pausa, por favor, de 10 minutos y continuamos con esta diapositiva, que sería la última que vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces, nos vemos de acá 10 minutos, son las 9:40, las 9:50, por favor, para continuar y desarrollar la diapositiva.